Y todos estamos en Lucas 8:43 y 44. Digamos un amén. 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 Gloria a Dios. Este día venimos con un tema que muchos lo conocen, pero yo les tengo una pregunta, que es el tema de hoy. ¿Cuál es tu forma de tocar a Jesús? Aleluya. ¿Cuál es tu forma de tocar a Jesús? Lucas 8:43 nos dice su palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias. Sabemos que eres grande y poderoso, mi Señor. Te damos las gracias por este privilegio que nos das esta noche de estar aquí, Señor. De poder estar reunidos, Señor, congregados, Señor, para escuchar tus palabras, para que nos alimente, Señor, y podamos ser fortalecidos cada día más, que crezcamos, Señor, espiritualmente. Te doy las gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de llevar esta palabra tuya, Señor, a todos mis hermanos presentes y los que nos estén escuchando, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te doy las gracias por todo lo que nos das, Señor. También te pido que seas tú, Señor, hablando a través de estos labios, que sea tu poderoso Espíritu derramándose, Señor, en cada uno de nosotros, para que podamos abrir, Señor, que tú nos abras ese entendimiento, Señor, que abras esos oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar. Abre nuestro corazón para que podamos recibir, Señor, de tierra firme, que esta palabra dé fruto en el futuro, Señor. Que podamos ser nosotros llevando esta palabra, Señor, a todos los necesitados, como un día nosotros estuvimos, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición y oportunidad que nos das. Te lo agradezco, Señor, y te pido que seas tú, Señor, obrando. Y todo esto es para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que seas tú glorificado, Señor, en esta noche, mi Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. 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 Tomen sus lugares. Hemos escuchado muchas predicaciones sobre este tema. Yo creo que muchos han escuchado, hasta hay una alabanza. Esto está relatado, mis hermanos, en el capítulo 8 de Lucas. También lo van a encontrar en Mateo, en el capítulo 9, y también en Marcos, capítulo 5. Pero veamos, esto sucedió hace más de 2000 años, después de que el Señor regresaba en la barca a Galilea, después de haber visitado la tierra, dice ahí en Lucas, de haber visitado la tierra de los Gadarenos, donde también hizo grandes señales y milagros. Aquí es donde un gadareno que tenía una legión de demonios fueron expulsados por Jesús, y la legión de demonios le pidió a Jesús que los mandara a un hato de cerdos que pasaban por ahí, y así se les concedió Jesús, porque Jesús tiene el poder de hacer y de acuerdo a su voluntad. Pero estos ganaderos se asustaron de las maravillas que Jesús hacía, temieron y querían que se marchara. Entonces Jesús, entrando en la barca, se volvió a Galilea, donde una gran multitud lo esperaba, la cual lo recibió con gozo. Entre esta multitud vino un varón llamado Jairo, que en la palabra nos dice que era un principal de la sinagoga. Era uno de los principales de la sinagoga, de la palabra de Dios. Este hombre se postró a los pies de Jesús para rogarle que entrara a su casa, porque tenía una hija que era única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Pero en ese momento, cuando Jesús se iba para poder llegar a la casa de Jairo, la gran multitud le oprimía. Había muchas personas atrás de él. La multitud lo oprimía. Pero en la multitud que apretaba y oprimía a Jesús se encontraba esta mujer que había padecido 12 años de esta enfermedad del flujo de sangre. Pero veamos cómo una enfermedad puede traer muchas más cosas. Nosotros solamente pensamos en la enfermedad, los 12 años. Pero esta mujer estaba sufriendo muchas más cosas que solamente la enfermedad. En ese tiempo en Israel se vivía bajo la ley. Entonces la ley era muy estricta y muy dura. Era difícil seguirla. Entonces ella tenía que estar viviendo separada de su familia,
separada de su esposo, separada de las personas, de todo el pueblo, porque esta ley estaba escrita así. Ahí en Levíticos 15, vayan a buscar cómo era esta ley tan difícil de poder llevar. Esta mujer enferma, aparte de haber gastado todo su dinero, aún así era rechazada por todos. O sea, no solamente tenía el dolor de su enfermedad, sino también tenía el dolor del rechazo. Ustedes saben que a veces duele más el rechazo que la enfermedad. Cuando uno está enfermo y que nadie te viene a ver y que nadie quiere saber de ti, sientes más ese dolor que el dolor de tu enfermedad. Porque tú te das cuenta que estás siendo rechazado por tu enfermedad. Entonces yo creo que el dolor que ella tenía era más grande por el rechazo, el no poder hacer nada, porque era rechazada de una manera terrible por todo el pueblo, no solamente por su familia, por todo el pueblo, mis hermanos. Ahí en Levítico podemos ver cómo era la ley, dice en 15:19, cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Y fíjense lo que dice el 20. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras permanezca separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se siente será inmundo. En el 21. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua quedará impuro hasta la noche. También cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. El que toque lo que esté sobre la cama o sobre la silla en que ella se haya sentado quedará impuro hasta la noche. Si alguno duerme con ella y su menstruo cae sobre él, quedará impuro durante 7 días. Y toda cama sobre la que duerma será inmunda. Imagínense lo terrible que esta mujer sufría, no solamente la enfermedad, que ya la había agotado completamente, imagínense estar con ese flujo de sangre constante, una debilidad tremenda de haber tenido también. Imagínense lo que le estaba pasando a esta mujer para poder vivir. Su sufrimiento no solo era por su enfermedad, sino también por ser vista como algo inmundo, despreciada, o sea, como algo sucio. No podía tener contacto con su marido. La mujer del flujo de sangre ya no podía tener hijos. Todo lo que tocaba a la mujer del flujo de sangre sería considerado impuro. La mujer del flujo de sangre socialmente no podía saludar a nadie. A la mujer del flujo de sangre no se le permitía entrar en el templo tampoco. Terrible, ¿verdad? Terrible la vida de esta mujer. Nosotros a veces nomás nos enfocamos en la enfermedad, pero tenemos que ver todo lo que sufría aparte de la enfermedad, todo este rechazo de todo el pueblo, de su familia, de todas estas cosas que ella no podía ni entrar al templo. Pero había escuchado, yo creo de esta manera que ella había escuchado sobre Jesús, de sus milagros y prodigios. Aleluya, Cristo vive. Entonces cuando ella se enteró que Jesús iba a estar en este lugar, a ella no le importó el que pudiera ser descubierta, porque si era descubierta iba a ser sacada fuera de la multitud. A lo mejor se fue cubierta, en ese tiempo la mujer se cubría completamente, entonces no la podían identificar, pero ella tomó el riesgo de ir a ese lugar donde ella sabía que estaba Jesús. Tomó ese riesgo sabiendo que si la descubrían podría ser echada fuera, pero sabía también que era su única oportunidad que ella tenía. Aleluya. Y que ella creía que era la última oportunidad, y así era la única oportunidad que podía ser sanada. Mis hermanos, ella no iba por lo que iban muchos de las multitudes. En ese tiempo, yo creo, porque aún sucede, cuando anuncian en algún lugar que hay un hombre que Dios lo usa para sanidades, ¿cómo llegan las multitudes a ese lugar? Cuando es invitado a una congregación, llegan multitudes, ¿verdad? Igualmente aquí con Jesús había multitudes, pero muchas de estas multitudes quizás solo iban porque habían oído de los milagros de Jesús, porque querían ver,
Hay muchos cristianos que quieren ver un milagro. Y pues estaban interesados en recibir, o tenían un interés de recibir algo, ya fuera un milagro, liberación o sanidad de alguna enfermedad. Y hasta quizás algunos iban porque alimentaban multitudes. ¿Cuántos no van a la iglesia porque va a haber comida gratis? Hay muchas personas que lo hacen, aunque no lo crean. A lo mejor también lo hacían por eso, hermanos. O sea, toda la multitud no tenían la misma fe ni el creer que la mujer del flujo de sangre. Y muchas de estas multitudes no recibieron lo que buscaban porque iban sin fe, esperando que todo sucediera por solo estar en la presencia del Señor. A muchos no sucede, pensamos que solamente por buscar su presencia del Señor vamos a recibir inmediatamente, y nos equivocamos de esa manera. No solamente hay que buscar su presencia, tenemos que tener un toque con el Señor. ¿Qué hizo la mujer? Lo tocó. Amén. Amén, aleluya. Pero muchos tocaron a Jesús, muchos de la multitud. ¿Por qué dice la palabra ahí? ¿Por qué les pasaba? ¿Por su fe? No, muchos lo tocaban porque era una multitud que se agolpaba, se oprimían, los aventaban unos con otros. Entonces muchos tocaban a Jesús, pero no recibían nada. No recibían nada. Por eso te pregunto hoy, ¿de qué manera tocas tú a Jesús? Aleluya. Ella lo tocó de una manera totalmente diferente, Amén. de una manera especial. Le tocó con toda su fe puesta en Él, Amén. que con ese toque que solo fue el borde de su manto de nuestro Señor Jesús, salió un gran poder que la sanó inmediatamente. Aleluya, Salió un aleluya. gran poder. Aleluya, No, Cristo y vive. lo importante es cómo vas a tocar al Señor. Amén. Porque si lo tocas solamente porque las multitudes te oprimen y te avientan hacia donde Él está, no vas a recibir nada. Tienes que recibirlo, tienes que tocarlo creyendo como esta mujer. Amén. Creyendo y teniendo esa fe. Aleluya. Amén. Porque es importante la forma en que tocas a Jesús. Aunque en Él es el Todopoderoso y en Él está toda la deidad, todo el poder para sanar, para salvar, para liberar, para restaurar, para darnos una vida en abundancia. La forma en que esta mujer tocó a Jesús es lo que hizo toda la diferencia. Amén. Aleluya. Y por eso recibió su sanidad y su salvación en ese preciso momento. Amén, Cristo vive. Pero veamos la fe de esta mujer. No fue en ese momento que tuvo la fe, en ese mismo instante. Esta fe ya venía acrecentándose de tiempo atrás. Puedo creer que en esos días escuchaba sobre Jesús y sus milagros. Y en ella se cumple lo que dice la palabra en Romanos. ¿Qué dice la palabra de Romanos 10:17? Si alguien lo quiere buscar. En esta mujer se cumple esa palabra. La fe de ella fue ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de nuestro Señor Jesús, que era la palabra que estaba en ese tiempo Él predicando en todos los lugares. Dice, así que la fe, dice en Romanos 10:17, si lo tienen. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer oyó y así la fe de ella fue como empezó a crecer, y por el oír de las grandes maravillas de las cosas que el Señor hacía, de la palabra de Él. Así que esa fe con la que ella contaba había crecido por el oír de Jesús, y ese oír de la palabra de Jesús acrecentó su fe. Y esta fe es la que la hizo acercarse a Jesús con una alma totalmente convencida que en Él encontraría su sanidad, y su fe era tan grande que no quería un toque completo, no quería un tratamiento especial del Señor Jesús. Muchos a veces nos equivocamos, queremos que el pastor ore por nosotros, queremos que esta persona ore por nosotros, queremos escoger un ministro especial porque Dios tiene un favor en él. Esta mujer no quería un tratamiento especial, no quería estar enfrente de él y que él la llamara como llamó a muchos. ¿Se recuerdan cómo hizo sanidades? A muchos los llamó y les dijo, ¿qué quieres que haga por ti? No, ella no quería estar así, decir,
abalanzarse sobre él y que él le hiciera el milagro. Ella solamente decía que, decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Era todo lo que deseaban. Aleluya. Tocaran que sea el manto del Aleluya. Señor. Pero ese toque no, como les digo, hay muchas personas que quieren que el pastor los toque o que la persona tal los toque. No, mis hermanos, a veces no es el toque de la persona, es el toque de usted hacia Dios. Amén. Cómo usted toca a Dios, cómo usted lo busca a Dios, Aleluya, cómo usted va a buscar aleluya. esa necesidad, cómo usted Gracias, Señor. de qué manera usted va a buscar al Señor. Esta mujer tenía tanta fe que decía que si tocare solamente sus mantos, seré salva. En esta mujer vamos a encontrar lo más básico que lleva para recibir nuestro milagro que estamos esperando. Muchos estamos esperando milagros. Ahora lo veremos, pero veamos cómo con ese toque, que no fue un toque total, o sea, no fue un abrazo, una mano que el Señor le diera, o que la tocase como tocó al ciego. No, esto fue, ella buscó, ella tuvo el valor, aunque podía haber sido rechazada, Aleluya, podía haber sido aleluya. descubierta, tuvo la valentía de acercarse y tenía una fe tan grande que decía, si solamente tocase el manto. Entonces nosotros tenemos que tener ese tipo de fe, creer primeramente. Ella creía que el Señor podía sanarla y salvarla. Aleluya. Ella creía y tenía una fe que si solamente tocase el manto. Así es que este toque no fue un toque así especial, mis hermanos, que ella estuviera buscando ponerse enfrente del Señor. No, ella solamente tenía tanta fe que solamente quería tocar el manto del Señor. Amén. 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 Entonces ella, como les digo, tuvo unas cosas que nosotros a veces, como ahora, en este tiempo que tenemos la oportunidad más grande del mundo, que el trono del Señor, el trono de su gracia está abierto para todos, no nos acercamos. Ella tuvo que ser valiente para acercarse al Señor. Amén. El trono no estaba abierto aún. Había muchas dificultades para ella, para que ella llegase. Nosotros ahora lo tenemos más fácil. Nosotros en cualquier lugar podemos acercarnos al Señor y tocarlo. Ella tuvo que luchar con una multitud. Imagínense cómo estaba la multitud agolpándose. Ella tuvo que luchar para abrirse camino hacia donde el Señor estaba, pero tenía una fe de que no necesitaba estar enfrente de Él, sino solamente tocar su manto. Amén. Amén. Aleluya. Así es que esas son una de las cosas que nosotros podemos observar en ella, que nosotros debemos de tomar, es creer, tener fe y tocarlo. Cristo. Amén. Gracias, Pero no porque Señor. las multitudes nos opriman hacia Él, no. Tenemos que tocarlo creyendo, teniendo fe, que toda necesidad que usted tenga en este día, el Señor lo va a sanar. Amén. Amén. Aleluya. Así es que no toque al Señor porque la multitud lo oprime y te manda hacia la dirección donde Él está, y con eso logras oprimir a Jesús o rozarlo, teniendo un toque superficial sin ninguna respuesta de su poder. Miren lo que sucedió cuando ella tocó al Señor. Pero si en cambio eres valiente y te acercas a Él creyendo y tienes fe, y Él te dice que ni siquiera tiene que ser una gran fe. Recuerden la palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo puede ser nuestra fe? Como un Como un grano de mostaza. Aleluya. Su poder saldrá de Él y recibirás tu milagro. Amén. Como esta mujer, que no se adentró, no se asustó, sino que fue valiente, y su creer y su fe eran grandes, porque decía entre sí, si tocara solamente, seré salva. El borde de su mano. Veamos cómo es que les puedo decir. Veamos cómo, a ver si me pueden seguir. Cómo toques a Jesús, de eso va a depender. Como toques a Jesús, de eso va a depender qué poder va a salir de Él. ¿Qué Amén. poder va a salir? Él tiene todo el poder, tiene toda la Aleluya. autoridad de todas las cosas, pero depende de cómo lo toques, es el poder que va a salir de Él. Vamos a ir en la palabra, en Lucas, donde cómo salió el poder. Amén.
yo te digo esta noche que hagas como esta mujer. Ven, toca a Jesús, no importando si solo tocas el borde de su manto. Pero si vienes con valentía, sin miedo al que dirán, creyendo en Él y con tu fe en Él, cuando lo toques sucederá tu milagro. Veamos lo que les estoy diciendo, Lucas 8:44 Aleluya. y 46, hasta el 46 vamos a leer. Si alguien lo quiere compartir. Amén. Lucas 44, 8:44. 8:44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negaron todos. Dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. 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 ¿Sí lo siguieron? Amén. Muchos lo tocaban, Sí. muchos, porque entonces por eso los discípulos de él dijeron: Maestro, si muchos te oprimen, muchos te tocan, ¿cómo nos puedes decir quién me ha tocado? Pero él les dijo: ¿qué? Que alguien me ha tocado, que yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. Claro que no les explicó que alguien lo tocó con fe, creyendo, pero les dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido. ¿Qué salió de él? Poder de sanidad. Aleluya. Por eso la mujer sanó inmediatamente. Por eso tenemos que ver cómo vamos a tocar al Señor. Si usted lo toca simplemente porque hay una multitud y lo empuja hacia Él, y usted va a tener un roce con el Señor en ese momento, no va a recibir nada. Porque usted no va pensando, creyendo en Él, ni teniendo la fe de que usted va a recibir. Cuando usted lo toca de la manera que la mujer esta lo tocó, va a salir poder del Señor. Amén. Va a salir poder, ¿para qué? Amén. para sanarlo, para restaurar Gracias, lo que usted Jesús. está buscando. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Mis hermanos, les digo una vez más, para recibir lo que has estado pidiendo a Jesús en tus oraciones, no es necesario que Él se manifieste cara a cara contigo, como muchos quisieran. No, mi hermano. Dicen los estudiosos, fíjense lo que dicen sobre temas de esto, que si Jesús se apareciera a miles de personas, aún así seguirían muchos sin creer. Así, igualmente como sucedió cuando Él estuvo aquí, que se hizo hombre y que era Dios, así igualmente, ¿cuántos no dudaron de Él? Igualmente va a suceder lo mismo. Así es que no pidas tener un encuentro con Él, verlo cara a cara. Simplemente búscalo y tócalo con Amén, fe, amén. creyendo Aleluya, que vas a recibir lo aleluya. que estás Gracias, buscando. Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Así es que va a haber muchos, aunque suceda esto que les digo, los estudios que han hecho, aunque suceda que el Señor venga y se le aparezca a miles de personas, aún de esos miles solamente unos cuantos van a creer. Amén. Amén. Así es que no estés esperando tener ese encuentro con el Señor cara a cara, Aleluya. porque simplemente no va a suceder. Sí. Muchos dicen: necesito ver para creer. No, no necesitas ver, simplemente tienes que creer y extender tu mano y tocarlo con esa fe que tienes, de que tú vas a... ¿Y qué va a suceder? Va a salir poder de Él. Amén. Amén. Y Amén. vas a restaurar Gracias, tu vida, Señor. vas a restaurar Gracias, Jesús. tu enfermedad, se va a Gracias, restaurar mi Cristo todo lo que estás hermoso, pasando, poderoso. las tribulaciones que están pasando en este momento, Gracias. se van a desaparecer como desapareció el flujo de sangre de esa mujer. Amén. Amén. Muchos, como le digo, aunque sucediera esto, muchos miraron sus milagros en ese tiempo. Vieron todo lo que hizo, vieron su humildad, su mansedumbre y su poder sobre todas las cosas en ese mismo tiempo. Ahí en Lucas, en ese mismo capítulo, nos relata lo de la barca bajo la tempestad, unos versículos anteriores, a ese en 8:24, Lucas 8:24. Es el pasaje donde él sube a la barca cuando subió primero, que dejó las multitudes ahí y se fue al otro lado, que se quedó dormido y hubo esa gran tormenta,
y que los discípulos lo fueron a despertar. ¿Qué hizo él ahí en el 8:24? Él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Aún aquí los discípulos que andaban con él se preguntaban, ¿qué se preguntaban ahí en el siguiente versículos? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Imagínense, y ellos que estaban con él todos los días, aún se preguntaban. Por eso dice su palabra en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Hoy, mis hermanos, les pregunto una vez más, ¿quieres que salga el poder de nuestro Señor Jesucristo Amén. para tu necesidad? Cristo No la vive, conozco yo, aleluya. pero Él la conoce. ¿Quieres que salga ese poder de nuestro Señor Cristo Jesucristo vive, aleluya. para que recibas lo que estás esperando de Él? ¿Estás pasando por Amén. dificultades, enfermedades, no solo en ti, sino en tu familia? ¿Estás pasando por una crisis económica? ¿Estás pasando por dificultades emocionales? ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por problemas con tu pareja? ¿Estás pasando por problemas con tus hijos? No importa por lo que estés pasando, quiero decirte que el Señor Jesucristo está pasando aquí esta noche. Amén, aleluya. Ahora sé valiente y acércate a Él. No dejes que la multitud te oprima y te mande a tocarlo, porque ese toque no va a hacer nada, mis hermanos. En ese toque, porque las multitudes te aprisionan, no va a salir el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese tocar no es porque tú lo buscas, sino es un toque ocasional, porque te avientan la multitud hacia Él. Mi hermano, sé valiente y ven tú hacia este altar y extiende tu mano para tocarlo, porque Él está pasando por aquí, mis hermanos. Y si lo tocas creyendo, con fe, no importa si solo alcanzas el borde de su manto. Amén. El gran poder que hay en Él saldrá y sucederá el milagro que estás buscando de Él. Porque en Él está toda la autoridad y poder sobre todas las cosas. Él te dice hoy, ven a mí. ¿Estás cansado Amén. con tantos problemas? Ven a mí. Aleluya. Extiende tu mano y tócame. Aleluya. Tóquenlo con fe, mis hermanos. Vengan al Gracias, altar. Si Jesús. pueden doblar sus rodillas, doblen sus rodillas. Aleluya. Pídanle al Señor. Gracias, Señor. Pidan con fe, pidan con esa gran fe y el creyendo que lo que ustedes están pidiendo lo van a recibir. Extiendan su mano, tóquenlo. El Señor está pasando por este lugar, Amén. hermano. Que no la multitud sea la que Gracias. los apresione o los oprima hacia Él, sino que Gracias. sean de ustedes, de su corazón, buscando a Él. Vengan a este altar, hermanos. No tengan miedo, sean Gracias. valientes. Vengan hacia el altar. Pónganse aquí enfrente y pídanle al Señor. El Señor está pasando, hermanos. Vamos a pedirle en esta Gracias, noche por todas esas Jesús. necesidades que ustedes están Gracias, mi Cristo hermoso. pidiendo, mi Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Ayúdanos a Padre tener esa fe, Santo, Señor. Padre Santo. Que esta Bendito mujer sea su tuvo, nombre, Señor. Padre Santo. Gracias, Que creamos, Señor, que esta